Ay, lo siento. Problemas No técnicos. se preocupe. Te escucho, perdón. En que, no sé, ¿verdad? Yo pienso que fue la cuestión de las tareas que le digo que hubo ocasiones en que se les encargó, digamos, varios conceptos, pero que al igual, no sé, por ejemplo, yo en una ocasión, hice los conceptos que eran bastantes un día antes, pero pues al igual a mí no me afectó. No sé si a mis compañeros, digamos, hagan lo mismo que yo, pero pues a ellos, no sé, no les funciona tanto hacerlo un día antes, ya que es muy apresurado y tal vez no se agarra, digamos, el aprendizaje que hay en las tareas. Diría que puede ser eso en que la cuestión de que también nosotros no tomamos como con tiempo el hacer las tareas, y al igual que son muchas, y pues ahí hay como un desbaratuje, digamos. No lo sé, ¿verdad? Yo hablo por mí, digamos. Ok. Ok, pensaré eso de las tareas entonces. A ver, ¿quién más? Con confianza. A ver, por ejemplo, Víctor, ¿andas por ahí? Sí, aquí andamos, maestra. A ver, cuéntame, que No, para mí lo que me dio para abajo fue el examen. Porque pues, todo lo demás, pues sí, cumplí con ello. El okay. examen fue lo único que me falló. Pero Otro día. no, o sea, ¿estuvo muy difícil el examen o qué show? No, pues eso fue como ya no tenía tiempo, ya no me dio tiempo de estudiar ni nada. Pues, por eso fue que me fue mal. Ok. Bueno, sí, ahí ya es Por eso que ya ganitas, sí, es tuyo. mínimo, sí, todo bien. Este, una última persona ya para terminar, es un momento de que me digan y para tomar, igual y para no dejarles tanta tarea. No lo sé. Maestra, bueno, por ejemplo, opino otra vez. Yo digo que tal vez su método de estudio sí está bien. La cuestión es que tal vez nosotros no le ponemos, o sea, no hablo como en general, digamos que nosotros no le ponemos como que ese empeño ese de hacer las tareas antes, de ponernos a estudiar o retomar formas de estudio para que al igual nos vaya bien. No sé, o sea, diría que a mí me gusta su forma de trabajar, está padre, pero pues al igual sí en la cuestión última que de las tareas nos dejó bastante, pero pues al igual no fue como que tan malo en esa cuestión. Okay. Sí, o sea, yo creo que en esta materia en específico, lo que más vale, o podría mover el porcentaje, es la tarea, porque vale el 60%, entonces pues, si no la hacen, pues como que baja un chorro. Y el examen, en realidad el teórico solamente vale el 30% y el del audio vale el otro 10%. Entonces, como que sí pueden obtener buena calificación en tanto hagan las tareas. Creo que ese es como el grueso de la calificación. Por eso ahí es donde baja un buen, si no la hacen, si les baja muchísimo. Entonces, si ustedes me dicen, no, pues yo quiero que valga más el examen, podría tomarlo en cuenta y que las tareas tal vez valieran el 50% de la calificación y no el 60% como lo estoy tomando. Entonces, piénsenlo y me dicen si seguimos así con que valgan el 60% o que baje y el examen valga un poco más. El 20% de las asistencias pues está regalado, casi, nada más tienen que asistir. Entonces, ese casi es como, pues bueno, con que estén, lo obtienen y ese pues lo respeto bastante, que sí pongan su asistencia en el foro y demás. Entonces, pues sería Oiga, que Miss, lo pensaran. ¿Qué pasó, Joel? y también bueno, por ejemplo, ya ve que yo me equivoqué en una tarea, Ujú. pues a ver si me podía dar chance de volver a subir o así, bueno, en algunas tareas, si tenemos algún error, para ver si nos daba chance de corregirla o algo así, Sí, creo porque que pues creo que yo, sí, sí, Marina, perdón. creo que a mí me faltó como 2 décimas por esa tarea y pues nomás por eso no saqué un 10. Sí, yo creo que, no sé si se los dije, tal vez no lo dejé en claro, que, o sea, si tienen
la intención de subir calificación, ya después de que les haya revisado la tarea, pues sí pueden hacerlo. Por eso les pongo así como sus comentarios de qué les faltó en cada una de sus tareas. Creo que lo he hecho de decir, sí estaba bien, o te faltó esto, o no, o ya estaba completa, está ok. Entonces, sí pueden mandarlas para revisión si quieren subir calificación. Voy a poner un periodo también, porque si no es como que voy a estar revisando todo el tiempo y es como estar regresando. Entonces, déjenme acomodo para ver cómo va a ser ese periodo de volver a revisar algo para que suban calificación y de ese modo pues les vaya bien en esta última unidad. Y pues eso, me parece bien eso de lo que dice Joel. Obviamente no les voy a calificar así con el 100%, así de, no les puedo poner 10 si es como una revisión o si me la mandan tiempo después, porque se me hace como injusto para los compañeros que sí lo hacen bien durante el periodo y en el tiempo, etcétera. Entonces, bueno, nada más que estén conscientes de eso, porque pues es respetar el tiempo de los demás, si no es como una total libertad de, pues no lo hago, al cabo me lo va a revisar y me va a poner 100, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces bajo ese entendido, quedamos como en esos acuerdos de, van a ver entre ustedes si quieren que las calificaciones sigan valiendo el 60% tareas o le bajamos y que valga más el examen. Y, Yo creo, Miss. ¿qué pasó, Marco? Bueno, una disculpa. Sí, no, dime. A mí también en lo personal me gusta la forma de trabajar y todo, pero bueno, a mí tampoco me fue mal. Pero, por ejemplo, lo que comenta de que valga más el examen, yo pienso que no, yo pienso que están bien las tareas que valgan el 60, pero que a veces no sea tanto el sobrecargo de lo que encarga. Ok. Creo que no sé, una o dos veces se le ha pasado un poquito la mano, pero no tanto usted, pues, sino que se nos junta con todo lo demás porque todos hacen como lo mismo, entonces por eso terminamos haciendo a veces su tarea un día antes o así, bueno, hablo en lo personal. Sí, no, de hecho, o sea, no me importa si la hacen un día antes. El punto es, pues que la hagan, ¿no? O sea, y tampoco califico tanto que el dibujo esté magnífico e increíble. Lo que trato de calificar en las tareas es, creo que lo he dejado claro cuando se lo reviso, que estén todos los dibujos completos, de verdad, no importa si los dibujan así muy rápido, pero que tengan el contenido y que la cuestión teórica también esté pues sintetizada y bien estudiada. O sea, no quiero que me pongan el choro de la vida de ese que copias de Wikipedia y te tardas, o sea, que no tiene sentido, vaya. O sea, que saquen lo más importante con lo que ustedes se vayan a quedar. Al final, en estas materias como históricas, con que te quedes 2, 3 datos, lo vas hilando después. No necesitas saberte todo el contenido porque es demasiado, a menos que te quieras dedicar a esto y lo vayas a usar. Entonces, nada más, por ejemplo, les pongo, toma el concepto, haz el dibujo, un dibujo muy rápido y teóricamente ponle que es muy sintético, no necesitas echarme la historia enorme. Esto es para que sea pragmático lo que estén haciendo. Entonces, yo creo que bajo ese entendido, que pongan lo teórico y el sketch, yo lo tomo como, está completa y está entendible esto, ¿no? Y es lo que yo califico para que les vaya bien en las tareas. Y eso te lo juro que lo haces en 20 minutos, un sketch muy rápido y una definición muy rápida. Entonces, no quiero que se tarden las horas, pero sí quiero que se les queden los conceptos, ¿sale? Es un poco lo que quisiera aclarar en cuanto a las tareas y a lo que califico de eso. Y que todo lo que pongo, pues sí lo completen. Si les pongo 7 conceptos y hacen 5, pues no les voy a calificar con 100, porque hay gente que sí hace los 7 conceptos. Entonces, pues eso, nada más que sea completo, que sea sintético y el dibujo, vaya, quien quiera expresarse súper bien en el dibujo, de verdad se agradece porque queda una tarea muy linda y les queda ahí un sketch que les va a funcionar a ustedes. Pero no califico que esté magníficamente dibujado. Y bueno, pues ya nos tomamos un tiempo, pero yo creo que era necesario poder hablar de esto y conocer como sus inquietudes. Entonces, bueno, quedamos en esos acuerdos. Quizás no se cambie la calificación del 60%, eso me lo dicen,
bueno, lo del porcentaje, que sí van a tener como un periodo para resubir sus tareas si quieren subir calificación. Y que las tareas las hagan sintéticas y pues, sí completas, pero no que se tarden la vida en hacerlas, ¿no? Como que traten de hacer las cosas más, pues más simples, vaya, y de modo que ustedes las puedan entender. ¿Quedamos con esos acuerdos como ok para esta tercera unidad? Sí, maestra, está todo bien. Muy bien, Miss. Bien, bien. Bueno, pues vamos a comenzar lo que nos queda de tiempo. Vamos a empezar con la época de los romanos. Quien guste apagar su cámara, está bien, al cabo ya voy a poner compartir pantallas, como se sientan más cómodos. Ok. Ok. A ver, bueno, lo que sí es activen su micrófono, nada más los que, cuando les pregunte. ¿Qué saben ustedes de los romanos? Más o menos que han visto, que han conocido a lo largo de su historia. A ver, cuéntenme rápidamente. Pues yo vi que, pues, en forma de la estructura, de la arquitectura, pues, como que son un poco más perfectos, ¿no? Como que buscan ser más, pues, hacer las construcciones así, como bellas todas. Ahí te voy a lo largo del curso vamos a ir viendo que sí tienes razón, pero no tanta. Pero vamos a desmentir eso que acabas de decir. ¿Alguien más que me quiera comentar algo que sepa de los romanos? Los romanos añadieron otros 2 órdenes clásicos a los 3 que ya habíamos visto en Grecia. Uh-huh. Exacto, sí. Mira, eso es un buen punto importante con el que voy a agarrarme para empezar. Los romanos fueron una civilización que conquistó a muchos pueblos, entre ellos conquistó a los griegos, los absorbió y de algún modo al absorber o al conquistarlos, también absorbió parte de la cultura de lo que eran los griegos. Entonces, los griegos van a tener un papel muy importante en la historia de Grecia porque a partir de que los romanos absorben a Grecia, todos los conocimientos, tanto artísticos, culturales, incluso los dioses, todo eso se lo llevan los romanos lo adoptan y no lo van a perfeccionar, más bien lo van a adoptar y lo van a hacer ciertas modificaciones, de modo que se crea una nueva cultura clásica, que pues son los romanos. Tanto los griegos como los romanos son las dos culturas clásicas más importantes y que van a sentar como las bases de lo que es la civilización occidental y de cómo nosotros hoy nos concebimos como occidentales, porque nuestras bases pues, vienen de ellos. Los griegos un poquito con estas cuestiones artísticas, filosóficas, y los romanos van a ser un poquito más técnicos, que ya lo iremos viendo a lo largo de esta unidad. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cómo se fundó Roma. Hay 2 versiones, la mitológica, ya ven mi compartir pantallas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya mismo. Perfecto. Primero la parte mitológica. Recuerden que estos, tanto griegos y romanos, muchos de sus ritos fundacionales y su cosmovisión del mundo se da a partir de la mitología. Ahí encontramos otra vez la importancia de los dioses griegos, que como les digo, los romanos los van a adoptar y les van a cambiar el nombre nada más, pero son los mismos dioses. Por ejemplo, Zeus lo van a conocer como Júpiter. A Hera la van a conocer como Juno. Entonces, simplemente toman la figura del dios griego y lo adoptan con otro nombre. Ahí luego vemos la tabla de equivalencia de los romanos con los griegos en cuanto a los dioses. Pero bueno, entonces en el mito fundacional de Roma nos cuenta que había dos hermanos,
seguramente han escuchado esta historia, la de Rómulo y Remo. Eran hermanos que fueron abandonados en este río y los recoge la loba capitolina, que es esta lobita, y según el mito, pues esta loba los amamanta y pues ya crecen y todo el rollo, y va a haber una confrontación entre Rómulo y Remo, en la que Rómulo va a matar a Remo y se va a quedar con el poder de esta península itálica, convirtiéndose Rómulo en el primer rey romano. Entonces ese es el mito fundacional, ¿no? de Roma. Y los otros dicen pues que eran pueblos que estaban ahí en la península itálica, que se unieron y poco a poco fue surgiendo la civilización románica. Perdón, la civilización de Roma. Dejen a su compañero. Y bueno, continuamos. Esto les recomiendo igual que con la mitología griega, que pues vean estos videos que hay en YouTube, hay un montón, en los que te cuentan la historia pues con dibujitos y están más divertidas. Ok, en cuanto a la organización política, hubo varios periodos romanos, así como en Grecia hubo varios periodos, pues en Roma igual. El primer periodo que se le conoce fue el de la monarquía. Este periodo empezó en el 753 al 509 a.C. El primer rey, una monarquía, ¿de qué se trata? Pues de que un rey tenga el poder absoluto de todo. Entonces, el primer rey conocido fue Rómulo, que mató a su hermano Remo, y se convirtió en el primero de los reyes. Después va a haber un periodo que es la república, y por último va a ser el imperio. El imperio es como la parte donde hubo más expansión y la que más se conoce de los romanos. Por eso casi siempre cuando nos referimos a Roma, lo conocemos como el Imperio Romano, ¿no? Porque pues es el momento más importante, no lo conocimos como la República Romana o la Monarquía Romana, es hasta raro decirlo, por un poquito como, pues sí, por los hechos históricos que hubo durante el imperio que la hacen lo más importante. Entonces vamos a ver las características de la monarquía. Vemos, vamos a situarnos geográficamente. Empezó aquí en Roma, en esta península itálica, empezó como con este pequeño territorio, lo que es el Imperio Romano, en el Monte Palatino, que es donde se supone que Rómulo mató a Remo. Entonces, vean la expansión que ellos tenían territorialmente durante la monarquía, y durante este tiempo había otras civilizaciones que coexistían con los romanos, que eran en el norte la civilización etrusca, de las cuales los romanos también al conquistarla van a tener muchas influencias en cuanto a arquitectura, en cuanto a arte, porque pues lo que les digo, cuando lo absorbes no solamente es que vayas a destruir todo, bueno, hay donde sí, pero en esta cultura absorbían como el conocimiento de la gente a la que conquistaban. Y luego vemos aquí todavía en color rosita que coexistieron también con los griegos. No es como que los griegos hayan desaparecido de la nada, sino que hubo un momento en el que coexistían en el mundo. Y los verdes, los llamados cártagos. Entonces, vemos cómo durante este periodo pues estaban ahí como que cada quien muy, muy felicitos en su territorio. Pero luego, bueno, primero, antes de pasar a eso, vemos esta parte de la forma de gobierno era a partir de la monarquía, les comento, o sea, con una monarquía, la escala jerárquica está que el más importante, el que está en la punta de la pirámide, pues es el rey. Entonces, durante este periodo hubo siete reyes importantes, empezando con Rómulo y terminando esta serie de esta dinastía monárquica con Tarquino el Soberbio. Entonces, durante este periodo, pues ya se empezaron a hacer foros, la ciudad empezó a crecer, pero como todavía en esta pequeña extensión territorial, y pues fue la forma en la que ellos gobernaron. Durante este periodo, en cuanto a la organización civil, cómo se organizaban, había dos formas de organización.
Uno, los conocidos como los hombres libres y los hombres no libres. Entonces, aquí en los hombres libres es bien importante cómo había ya este concepto de las clases sociales. Aquí es donde yo creo que nace este gran mal. De Roma vamos a absorber nosotros como civilización occidental tanto sus cosas positivas como las no tan positivas a mi punto de vista. Una de las notas tan positivas pues es esto del clasismo, ¿no? Empieza aquí, justo. Había los llamados patricios, que eran la clase social privilegiada, la cual tenía acceso a los poderes políticos, a los poderes económicos. O sea, era la gente que era libre y que vivía bien, vaya. Y luego después encontramos a los plebeyos, que eran casi como el grueso de la civilización. Digamos que los patricios, pues obviamente eran muy pocos. Luego continuaban los plebeyos, que era la gente normal, pero aquí el hecho es que no tenían privilegios. ¿Qué significaba? Que no podían acceder, digamos, a poderes políticos porque pues, no tenían como derechos. Digamos que tú como ciudadano adquieres derechos, por ejemplo, al voto cuando obtienes tu INE, ¿no? A los 18 años ya tienes como todos los derechos como parte de una sociedad. Aquí, pues esta gente, aunque tuviera 18, 20, 30 años, si eras plebeyo, pues nunca tenías como ese acceso a los privilegios con los que sí contaban los patricios. Y pues ya de plano la clase que era más baja eran los esclavos, que eran los hombres no libres. Y estos esclavos pues los obtenían como de las guerras que se tenían entre pueblos. Digamos que el tributo, bueno, no era tributo, eso es muy mesoamericano. Obtenían estos prisioneros de guerra y los volvían sus esclavos. Y pues estas personas se dice que ni siquiera se consideraban eso, ni siquiera se consideraban personas, eran consideradas como cosas, como objetos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que se absorbe un poco de esta civilización, que a mí no me parece pues tan positivo. Luego continuamos un poquito después de ver cómo se desarrollaban políticamente. Las características de este periodo de la monarquía es que hubo un pequeño crecimiento de la ciudad dentro de ese pequeño territorio que convivían arriba con los etruscos, abajo con los griegos y estaban los cártagos. Luego aumentó la población porque pues empieza a crearse esta nueva civilización, se empiezan a tener cierta estabilidad y pues empieza a haber un crecimiento. Y pues como todo, su economía en este entonces estaba, al igual que lo hemos visto, a partir de agricultura y ganadería, que era como se mantenían. Luego, esta parte a mí ya es la que me empieza a interesar un poco más del periodo romano. Entramos al segundo periodo, que es la República. Aquí pasa algo bien interesante. A ver, dejen quito esta cosa que me molesta. Ahí está. Aquí pasa algo bien interesante. Empiezan las políticas expansionistas de Roma. ¿Qué significa esto? O sea, Roma, si se dan cuenta en el mapita pasado, pues nada más abarcaba como esta parte intermedia de la bota. Pero empiezan a generar como estas políticas expansionistas, de decir, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ser más poderoso, entonces necesito más territorio. Entonces, primer paso, pues, conquistar así lo que está al lado, ¿no? Que es lo próximo. Entonces, conquistan al norte a los etruscos, absorbiendo pues tanto su cultura como pues, a su población y todo, y expanden el crecimiento hacia el norte. Y también empiezan esta expansión hacia el sur, donde estaban los griegos. Entonces, ahí es donde, en este periodo es donde Grecia, pues, casi como que termina al ser absorbida por los romanos. Entonces, vemos cómo durante este periodo de la República, pues ya tienen como toda este territorio de la península itálica. Durante este periodo también van a haber dejen actualizo el tiempo, nos quedan 10 minutos, se me hace que hoy sí nos vamos a volver a conectar, porque gastamos un poquillo de tiempo en lo del principio.
¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos entendiendo bien la parte de la monarquía y su cambio a la república? Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, continuamos. Durante este periodo de la república también, hubo las llamadas guerras púnicas. ¿Para qué sirve la guerra? Pues para conquistar territorio, para volverte más rico y más poderoso. Es su función. La podemos ver actualmente, nuestro ejemplo más singular sería Estados Unidos, ¿no? O sea, anda ahí en todos lados tratando de generar guerrillas. ¿Para qué? Para ganar cierto tipo de control o cierto tipo de riqueza. Entonces las guerras pues no son algo nuevo, sino que viene este poder, más bien estas ganas de conquista y de poder y de riqueza desde que somos humanos, parece. Entonces, bueno, qué caray. Tenemos las llamadas guerras púnicas, que es yo creo que el gran cambio, así donde el imperio, donde los romanos toman su fuerza mayor. ¿Por qué? O sea, pasamos de tener solamente esa botita itálica, la península itálica, a en esta expansión vean todo lo que creció, o sea, empezó a conquistar, más bien conquistó el Cartago, que es toda la parte norte de África, conquistó toda la parte de la península ibérica, lo que es actualmente Francia, Alemania, y también se expandió hacia lo que es el mar Egeo y toda esta parte asiática. Entonces, pasamos de ser una botita, de un pequeño pueblito, empezando con Rómulo, a tener toda esta expansión a partir pues, de esas guerras púnicas. Entonces, aquí ya es donde te das cuenta de la importancia que tienen los romanos, porque ya no solo era la botita, o sea, ya estaba en 3 continentes actuales, ¿verdad? La situación geográfica actual. Y pues dicen, ok, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque esto de la monarquía, pues no nos está funcionando. Eso de tener un rey, no nos gusta en cuanto a forma de gobierno. Vamos a ver cómo vamos a organizar este territorio. Entonces, la forma en la que ellos dicen, van a cambiar esta forma de una monarquía, que es el rey, a una república. Actualmente, a ver, ¿quién me explica la república? Vivimos en una. ¿Cómo funciona? Alguien que me cuente. ¿Alguien? ¿Están vivos? Pues de Sí. que estaba formada por varios elementos como el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿no, maestra? Claro, exacto, exacto. Lo podemos entender más ahorita una república porque vivimos en ella. A ver, alguien que me cuente también cuáles son los problemas de tener una república, este sistema de gobierno. Véanse analíticos. ¿Cuál es la palabra con la que nuestro presidente siempre lucha? La corrupción. Exacto, justo. Y tiene sentido, o sea, durante este periodo dijeron, bueno, no, ya vamos a crear esta república, de aquí nace todo esta forma de gobierno que actualmente nosotros tenemos, obviamente con algunos cambios, pero viene de lo mismo. En la república los poderes se dividen. Yo creo que también es el gran cambio que hicieron aquí los romanos. Pasamos de tener reyes, que eran los que estaban a la cabeza, que habíamos visto en todos lados, o sea, en Mesopotamia, pues eran reyes. En Egipto teníamos a los, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman? Se me fue. Ay, se me fue el nombre. Bueno, también el poder estaba, faraones, perdón, estaba en una sola persona, que era el faraón. Y luego en Grecia también estaba a partir de reyes. Entonces, aquí dicen, o sea, es como, ¿a quién se le ocurrió, no? Decir, no, ya reyes no. Vamos a cambiar este sistema de gobierno y vamos a hacer una república en el que no solamente una persona tenga el poder absoluto de todo el territorio, sino que sea la gente la que gobierne, que ya no sea solo un individuo como había sido, sino va a ser como toda la gente organizada a partir de ciertas
en este caso, ¿cómo se diría? Pequeñas organizaciones, en este caso senadores, magistrados, etc. Entonces, ¿cómo cambia el que una sola persona tenga el poder absoluto? Aquí teníamos los cónsules, por ejemplo, que eran como los que estaban en la escala jerárquica de más arriba, que eran los que dirigían el ejército. El ejército pues era lo más importante porque pues era la forma en la que ellos conquistaban, ¿no? Entonces eran como los más importantes. Y luego estaban los pretores que administraban la justicia, ahorita como, no sé, el Senado. Y luego los ediles, que eran los que llevaban el dinero a la ciudad, administraban la ciudad, que en este caso serían como nuestros gobernadores, son los que les dan el dinero, pues el pleito actual que tienen ahorita con López Obrador, que dicen, pues miren, necesito más dinero para el Estado para poder repartirlo y para poder cumplir con las obligaciones que tengo como gobernante. Pues los ediles hacían eso, eran como nuestros gobernantes actuales. Y luego los cuestores que cuidaban los recursos del Estado y luego los censores, etcétera, etcétera. Había como varios puestos de gobierno, varios puestos políticos, vaya, a los que ellos podían acceder y de este modo, al ser parte como de esos pequeños grupos, podían organizar la ciudad. Entonces, la ciudad ya no solo estaba pues en manos de un faraón o de un rey, sino que ya era como la ciudad de todos, ¿no? Que es un poquito la forma en la que se supone que debe funcionar una república. Nosotros tenemos que entender mejor este sistema de gobierno, pues ya que vivimos en uno. Entonces, les digo que había 2 cónsules normalmente que dictaban, pues más o menos que iban proponiendo, que eran como el presidente actualmente. El presidente propone, pero si el presidente, aunque proponga, si la Cámara de Senadores le dice que no a algo que él propone, pues no se da. Algo así pasaba aquí. Si el cónsul, alguno de los cónsules proponía algo, una reforma, una ley, lo que sea, pero si el Senado, que aquí es donde nace esta idea del Senado con muchos señorcitos, que aquí pues nada más eran los patricios, que era la clase privilegiada más alta, los que podían acceder a ser un patricio. Por eso les digo, a los plebeyos en su vida iban a poder estar aquí sentados, solamente eran los patricios, los ricos y los que tenían privilegios. El privilegio era poder estar sentado en el Senado y poder ser partícipe de las decisiones de gobierno. Entonces, bueno, si los cónsules, aunque propusieran algo y si el Senado decía que no, pues no pasaba. Pero como les decía, hay una falla en cuanto a este sistema de gobierno, que es la república, que se da, como somos muchos y todos tenemos, digamos, poder, pues ¿qué pasa? Cuando tienes un poco de poder, pues tiendes bueno, hay gente que tiende a corromperse, o hay gente que pues, nada más le importa pues estar bien yo, ¿no? Entonces, empieza a haber corrupción, aquí se genera todo este tema de la corrupción y pues se dan cuenta que la república tal vez no es el mejor sistema de gobierno para gobernar todo ese territorio que ya tenían, porque recuerden que ya no solo era la botita, sino era como todo, se me queda menos de un minuto, se va a acabar, la voy a cortar y nos volvemos a conectar los últimos 10 minutos.